todo lo que has hecho por nosotros en la cruz, Señor. Gracias te damos, gracias por ese amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque estamos plantados contigo, Jesús. Gracias porque tú has sido implantado en nuestros corazones. Gracias por esos ríos de agua viva que corren de nuestro interior. Gracias porque somos árboles fructíferos. En el nombre de Jesús damos nuestro fruto a tiempo y nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos prospera. En el nombre de Jesús. Gracias porque somos tu cuerpo, tu iglesia gloriosa, Señor. Gracias, Jesús, porque nos has posicionado en los lugares celestiales. Gracias porque nos has dado vida juntamente contigo, Señor. Te honramos, te adoramos, Espíritu Santo. Declaramos espíritu de sabiduría, de revelación, para que podamos fluir contigo, Señor, y tú pongas palabras en nuestra mente, corazón y en nuestra boca, para que salgan palabras de edificación y no nuestros pensamientos o sentimientos, sino tu perfecta voluntad, Señor. Gracias por el nuevo pacto. Gracias por la vida, Espíritu Santo. Tú eres el Señor. Yo permito que fluyas a través de mí, Señor, que me utilices como un barro, que me utilices como un vaso útil para ti, Jesús, solamente para ti. Gracias, gracias por usar mi vida para bendecir a pueblos, naciones y ciudades. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a cada uno de los que nos visitan en este día, y cada persona que nos va a ver y nos está viendo de manera directa a través de estos medios de comunicación. La congregación Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios o nos va a ver inclusive de manera diferida a través de la página de Facebook o también de la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde están todas nuestras series de enseñanzas desde el 2010 hasta la fecha. Ok, pues damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve en los distintos países, ciudades de habla hispana, Centroamérica, Sudamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, España, cualquier otro país o continente de habla hispana que nos vaya a ver. Igual les bendecimos en el nombre de Jesús y creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica y especial para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama Y todo vuestro ser. Y todo vuestro ser, creo que es el número 7, 8. Número 8, estamos transmitiendo desde Jalisco, México. Hoy es día 1 de mayo del 2022. ¿Okay? Para cada persona que nos va de manera diferida, el Espíritu Santo les va a dar una palabra que, independientemente que nos vea años después, creo que va a ser de edificación para sus vidas. Comparta esta enseñanza, comparta nuestra página o enseñanza de nuestra página de YouTube, comparte esta enseñanza a muchas personas, sería de edificación y de bendición para ellos. Se trata de que las personas sean libres a través del conocimiento de Jesucristo, ¿ok? Antes que darle exaltación a cualquier nombre o cualquier denominación, queremos que Jesucristo sea conocido por esta humanidad. Muy bien, créalo que el Señor le va a manifestar aún más allá de lo que usted puede pedir o entender, pero si compartamos la palabra, que es lo más grandioso y glorioso que tenemos aquí en la tierra para vivir una vida en abundancia, es la palabra de Dios. Y si la compartimos, si ustedes no tienen la oportunidad de compartir con vecinos, familiares, amigos, si no predique el evangelio entre semana, si no se da la oportunidad, por lo menos dése la oportunidad de compartir, ¿no? Yo creo que es lo más justo para el Señor y para cada uno de los necesitados que necesitan literalmente la palabra de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Realicemos la gran comisión de 2 Corintios 5, la comisión de reconciliar al mundo con Cristo, reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo, y la única manera es, si no lo hacemos yendo a las casas o predicando a Cristo donde quiera que andemos, en el trabajo, familia, amigos, pues hay que hacerlo por lo menos a través de estos medios de comunicación. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a la palabra directamente, sin más preámbulos. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así: en el nombre de Jesús, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, pues
Esta serie trata principalmente de entender quiénes somos, quiénes éramos antes de Cristo, a dónde se nos posicionó, de dónde provenimos y principalmente dónde estamos establecidos y dónde vamos. Es entender las tres partes de nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, dijo el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Y la única manera de poder guardarlos irreprensibles es principalmente a través de Dios santificándonos. No nosotros santificándonos, sino Dios santificándonos a través de su palabra. En Juan capítulo 17 dice en el versículo, si usted puede, Juan capítulo 17, versículo 17, dijo el Señor, santifícalos en tu verdad. Siempre cuando alguien diga, yo quiero santificarme, quiero consagrarme para Cristo, quiero apartarme para el Señor y servir al Señor, eso significa la palabra de santificación o santidad. Dijo el Señor Jesús, santifícalos, y la única manera de poder ser santificados es a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad, y luego dice, la verdad es su palabra, porque tu palabra es verdad. Y la única forma que nosotros tenemos para poder principalmente vivir en santidad es a través de su palabra, no a través de nuestros esfuerzos humanos. Muchas personas tratan de santificar su cuerpo porque no entienden quiénes son en Cristo. Cuando podemos hacer una división correcta de espíritu, alma y cuerpo, dice Juan capítulo 3 versículo 6, que nosotros ya no somos cuerpo, que nosotros ya no somos alma. Alma es sentimientos, voluntad, pensamientos. El alma viene siendo la conciencia, el libre albedrío, ese es el alma. Los sentidos que nos dio Dios principalmente para poder ubicarnos aquí en la tierra, ¿okay? Para poder comunicarnos en la tierra. Pero también están los sentidos del cuerpo, que viene siendo el tacto, el olfato, y todo aquello que nosotros podamos palpar básicamente con el cuerpo. Entonces, hay tres partes de nuestro ser, pero la Biblia dice en Juan 3:6, dijo el Señor a Nicodemo, el que es nacido del Espíritu Santo, ahora ya no somos carne, ahora ya no somos alma, ahora somos espíritus. ¿Sí sabía usted? Es un espíritu. Y cuando puede identificar las tres partes correctamente de su cuerpo, entonces va a entender usted qué parte de la palabra de Dios que esté escrita, que es verdad, qué parte de la palabra le corresponde a cada parte de su ser. Y no podemos estar combinando de que usted esté escuchando algo para su carne. Cuando la Biblia habla de carne, habla de los pensamientos o los sentimientos de la carne, y habla y menciona la palabra carne, las obras de la carne inclusive, siempre va enfocado a dos partes principales, a lo que es el cuerpo y a lo que son los sentidos naturales. El alma inclusive no renovada, la mente no renovada es parte de la carne, ¿sí sabía? Por eso es un proceso en que necesitamos irla renovando a través de la palabra de Dios, porque si no renovamos esta mente, definitivamente no vamos a poder vivir la vida abundante. O sea, ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, ahora que estamos siendo bendecidos económicamente hablando, ¿no? ¿Qué sentido tendría que sea usted millonario en Cristo? Si no renueva su mente, ¿qué sentido tendría? No iba a disfrutar la herencia, porque el alma esta lo va a tratar de ubicar en los sentidos naturales de lo que está sucediendo y lo que se está percibiendo a nivel nacional o internacional. Usted sabe que hay mucha información que dan los medios de comunicación, inclusive que son falsas noticias, ¿sí sabía? Muchísima falsa noticia. Tratan de darle una información que según ellos es verdadera, pero es falsa, para que usted se crea que es verdadero y la acepte como verdadera. No sé si me estoy dando a entender. Le da una información falsa como si fuera verdad, para que usted la acepte como una verdad y la reciba como una verdad, aunque es una mentira. Qué feo, ¿no?
Y una vez que usted le acepte esa mentira como si fuera verdad, entonces en ese momento cayó, en otras palabras, cayó en manos de la información que ha sido proveída por Satanás el diablo, que es la información de este mundo. Si no renueva su mente conforme a la palabra y no entiende todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿dónde cree que está la presencia de Dios? ¿En su cuerpo? No, en su alma no. La presencia de Dios, Cristo Jesús y el templo del Espíritu Santo no es su cuerpo, aunque dice la Biblia que es su cuerpo, sí, porque dentro de su cuerpo habita usted, que es un espíritu. Ya no podemos decir que usted tiene un espíritu, ahora tenemos que decir que usted es un espíritu, porque Jesucristo dijo: el que es nacido del Espíritu, ¿qué es? El que es nacido del Espíritu ahora es un espíritu. Entonces ya no podemos decir ahora tenemos espíritu, tenemos cuerpo y tenemos alma. No lo diga así, sino ahora identifíquese con esta frase: somos espíritus, yo soy un espíritu. Y necesito identificar qué alimento necesito para qué parte de mi espíritu. ¿Sí sabía? ¿Qué parte necesito? Ok. Ahora, usted que es un espíritu, necesariamente tiene que operar en una ley espiritual. Su espíritu opera en una ley espiritual y necesita una información, un alimento espiritual. En Mateo 4:4 Jesucristo nos habló un poquito acerca de ello. Mateo 4:4, cuando fue tentado en el desierto por el diablo, dice la Biblia, que Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué pan estaba hablando? Del pan natural. Ahí está hablando del pan natural, ¿ok? Del alimento natural. ¿Está hablando de qué? De lo que físicamente usted puede alimentar su cuerpo. Vaya que muchos de nosotros nos alimentamos muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que su cuerpo le damos mucha prioridad al cuerpo? ¿Cuántos de ustedes comen 3 veces al día? Y algunos hasta 10, ¿no? Depende si están viendo películas en Netflix. Dios mío. Tortas ahogadas, palomitas, papitas, refresco y échale de todo. Pizzas, ni se diga. Entonces le damos mucho alimento a este cuerpo, pero necesitamos darle también ese alimento. ¿A qué cree? Al espíritu, que es perfecto porque fue hecho perfecto por la sangre de Jesucristo. Y es perfecto porque Cristo habita con usted ahí. Usted que es un espíritu, ¿ok? Entonces dice escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, es decir, del alimento natural no va a vivir nada más, sino de qué va a vivir. Primero habló del cuerpo y aquí está hablando del espíritu, que es usted, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso va a permitir que usted, que es un espíritu, pueda entonces poder traer a manifestación a la tierra todo lo que le pertenece y que Cristo Jesús ya le regaló, le dio por su gracia en ese sacrificio perfecto y completo. Ya le dio todas las cosas. Todas las cosas en el Hijo de Dios están en el interior. La bendición de cada hijo de Dios ya no está en el exterior, ya no está en los cielos, ya no anda en los aires. La bendición nuestra está dentro de nosotros. Muchas personas, inclusive hasta hijos de Dios, sabía que andan haciendo guerra espiritual porque creen que en los aires, en el segundo cielo, anda Satanás obstaculizando para que la bendición llegue. Y hacen guerra espiritual para que se abran los cielos y pueda llegarle la bendición. Cuando ya toda bendición se nos fue dada. Efesios 1:3 dice que se nos fue dada la bendición. Sí, en los lugares celestiales, porque allá fue donde Cristo Jesús llevó y presentó su sacrificio y su ofrenda perfecta. El Cordero derramó su sangre y fue y presentó y dijo: Padre, está cumplido, está hecho, está consumado. Yo ya realicé mi sacrificio perfecto, ya derramé la sangre y ya les proveí todo lo que tus hijos necesitan. Ya los hice tus hijos a través de mi sacrificio y de mi resurrección. Ahora, Padre, entonces, como ya todo les fue dado en los lugares celestiales, porque hasta ahí fue Cristo a presentar la ofrenda, pero ahora ya la bendición no está ya en los lugares celestiales. Ahora está, dice el apóstol Pablo, le dijo en el libro de Filemón, dijo: todo el bien
O sea, toda la bendición que está en nosotros. Mire, vamos a Filemón. Vamos a ir con el hermano File. Filemón, capítulo, pues es el único. Está después de Tito, ¿no? Antes de Hebreos. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz, en otras palabras, para que usted sea eficaz en utilizar esa fe que le fue depositada, es lo que quiere decir el apóstol Pablo, para que la participación de tu fe sea eficaz, es decir, para que usted sea eficaz. ¿Sabe lo que significa eficaz? Cuando laboramos en una empresa, siempre el de recursos humanos, y a lo mejor les dan algunos cursos, no sé si a algunos les dan cursos que le llaman de inducción, cursos introductorios, donde los introducen más o menos a la operación de la empresa, y en todos ellos hablan de eficiencia y eficacia. No todo el que es eficiente necesariamente tiene que ser eficaz, y no todo el que es eficaz es necesariamente eficiente, y Michelle nos va a explicar un poquito. Como es maestra, ella nos va a explicar, ¿no? Bueno, no porque sea maestra, pero la eficiencia es que hagas las cosas rápidas cuando te las dicen, que prestes tu servicio, y la eficacia es que siempre salgan bien, que lo que vayas a hacer nunca va a fallar, sino que siempre va a funcionar una y otra vez. Muy bien dicho. Entonces, el Señor quiere la combinación de ambas, eficiencia y eficacia. Que seamos eficaces. Para que la participación de tu fe sea eficaz. Eficaz significa que no falla, que hace las cosas correctamente. Ok, eso es ser eficaz. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. Va a ser eficaz una vez que usted conoce. ¿Qué es lo que conoce? En el conocimiento de todo el bien. ¿Dónde está el bien ahora? ¿Dónde cree que está? En nosotros. ¿Ya el bien y la bendición no está en los cielos? ¿Ya el bien y la bendición no está en un lugar externo y que tiene que orar y hacer guerra espiritual? Hay que hacer ayuno de 40 días, si es posible 41. Rebasemos inclusive al Señor Jesús. Si es que el Señor Jesús hizo 40, pues nosotros hagamos 41. Para ver si se abren los cielos y Dios nos envía la bendición desde los cielos. No, mi hermano, todo el bien, toda la bendición fue depositada donde cree, en el espíritu humano. ¿Por qué? Porque en el espíritu humano es el que está unido a Cristo. En otras palabras, usted es un espíritu y en usted está todo el bien, toda la bendición, todo lo que fue proveído. En la cruz del Calvario usted ya lo tiene, todo el bien, toda la bendición. Ya está dentro de cada creyente. ¿Por qué? Por Cristo Jesús que habita en cada creyente. ¿Ok? El que se une al Señor se ha hecho un espíritu con Él. Por eso su espíritu es perfecto, su espíritu no falla, su espíritu inclusive no puede pecar. La segunda de Pedro 1:4 nos habla, segunda de Pedro 1:4 nos dice, el 3, como en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y nuevamente nos dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y al evangelio nos han sido dadas por su divino poder mediante, otra vez, ¿por qué nos han sido dadas? A ver, por el divino poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, ¿sí? Pero es mediante el conocimiento de Jesús, de aquel que nos llamó a su gloria, por su gloria y excelencia. Es decir, usted necesita conocer acerca de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Cuando murió en la cruz, ¿qué fue lo que pagó? ¿Qué fue lo que llevó? Consumó la obra
concluyó la obra, le dio todas las cosas y depositó un bien dentro de usted. La bendición la depositó dentro de usted. Necesita conocer eso. Mediante el conocimiento de Cristo. No es mediante el conocimiento de la ley, no es mediante el conocimiento de los mandamientos. Dígame, ¿de qué le va a servir que alguien le diga, hermanos, por favor, dice Éxodo 20 que no roben? Dice Éxodo 20 que no sean mitoteros. ¿Sí sabe qué dice Éxodo 20? Digo, no hay un falso testimonio, dice ahí. Que no sean mitoteros, hermanos. O sea, ¿de qué le va a servir que le diga a usted que no peque? Siempre la ley fue dada para muertos espirituales, no nacidos de nuevo, sin Cristo Jesús en su vida. Cuando a alguien le habla de ley de Moisés y le habla de prohibiciones, no peques, no mientas, no robes. O sea, ¿cuántos saben que no debe de robar usted? Sí sabe que no debe robar, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad tiene que un predicador de enfrente le diga que no robe? Cuando usted sabe que si el amor de Cristo está en usted, usted sabe que por naturaleza no debe de robar. ¿Entendemos? O sea, ¿qué necesidad tiene que le recuerde que no robe si usted sabe que no tiene que robar? ¿Cuántos de aquí saben que no tienen que robar? Dígame, ¿cuántos saben? ¿Hay alguno que no sepa? Bueno, más bien al revés, que levante la mano el que no sepa que es pecado robar. El que no sepa. Entonces significa que todos lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad tiene que yo se lo repita? Si todos saben que no tienen que robar. Ahora, ¿por qué lo sabe? Principalmente por naturaleza. Porque se nos enseñó inclusive de nuestros padres. No necesitamos una educación de ese tipo. Digo, una educación en el sentido de que no hagas esto, no hagas lo otro. Porque cada vez que yo le digo que no robe, únicamente lo que estoy es impulsando lo que haga, lo que le dice que no, porque el subconsciente de usted siempre le va a decir que el no nunca lo va a aceptar. Siempre le va a dar una idea de que sí tiene que robar, aunque diga no, el no nunca se lo va a aceptar. Su mente natural nunca le va a aceptar el no. El alma no acepta el no. Por consecuencia impulsamos a que la gente robe cuando decimos no robes. Le estoy dando ideas, ¿sí me entiende? Ahora, no necesitamos robar, ¿por qué cree? Porque estamos bendecidos en Cristo Jesús y porque toda bendición que se nos fue dada ya por Cristo Jesús en su ofrenda que presentó en los lugares celestiales está dentro de nosotros. Permitamos ahora que a través de la palabra de Dios pueda ser expulsada de lo que está dentro de nosotros. O sea, cuando usted dice, yo creo lo que dice 2 Corintios 8:9, el Señor Jesús dice que esa fue su maravillosa gracia, que por amor a mí Él se hizo pobre en la cruz. Siendo dueño del oro y de la plata, siendo rico, Él se hizo pobre por mí, llevó toda maldición de pobreza en la cruz para que yo, ahora con esa maldición de pobreza que le cayó en la cruz, ahora yo fuera rico. Ahora recibo esa riqueza porque me pertenece, porque es parte del bien que está dentro de mí. Y en el nombre de Jesús yo creo que soy rico, yo creo que se manifiestan bienes y riquezas en mi casa. Ahora, esa expresión de la palabra de Dios, porque hablamos la 2 Corintios 8:9, esa expresión de la palabra de Dios trae a manifestación tangiblemente, tocable, el dinero o la economía que usted necesita para vivir, y mucho más allá de lo que usted puede pensar o pedir o pensar o entender. 2 Pedro 1:4, ya se nos han sido dadas por su divino poder. ¿Estamos de acuerdo? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ya dadas. Ya no se le va, a usted ya no se le va a dar más allá algo, porque ya se le fue depositado en el Espíritu. Es decir, se le fue depositado a usted, que es un Espíritu. ¿Okay? Nos han sido dadas por su divino poder, pero usted necesita el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Necesita el conocimiento de lo que Cristo Jesús pagó, para que si entiende que ya usted tiene todo el bien en usted, que es un espíritu, entonces puede hablar la palabra. Y esa palabra trae la manifestación tangible de lo que usted requiere para vivir en la tierra. ¿Ok? Lo dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes. ¿En qué momento llegamos a ser participantes de qué? De la naturaleza divina. ¿En qué momento llegamos a ser participantes? En el momento que creemos en Jesús,
Recibimos a Jesús y nacimos de nuevo. Ya participamos de la naturaleza divina. Es decir, hay algo en su espíritu que se llama naturaleza divina. Su espíritu tiene los genes de Dios, ¿sí sabía? Porque es hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios en el cuerpo. Usted no es hijo de Dios en su alma, en su mente. Usted es hijo de Dios ¿dónde? Usted es hijo de Dios porque es un espíritu. ¿Ya? Entonces necesitamos ver o analizar, y todo predicador, todo maestro, todo pastor, todo líder debe de entender esa división: espíritu, alma y cuerpo. Y sobre todo debe entender que somos espíritus, tenemos un alma y vivimos o habitamos dentro de este vehículo, dentro de este cascarón, por decirlo así, que se llama cuerpo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Si no entendemos esta división y mezclamos, si le hablo no robes, ¿a qué le estoy hablando? Hermanos, por favor, pórtense bien y no roben. Aparentemente es un mensaje bonito, porque alguien le está exhortando a que no haga algo malo. Pero siempre que le dicen que no robe, le está hablando de Éxodo 20, es decir, ley de Moisés. Y la ley de Moisés fue dada para muertos espirituales. Usted es un espíritu nacido del espíritu. Usted no le corresponde decir que no robes, porque su espíritu, o sea, usted que es un espíritu, literalmente va a rechazar. ¿Por qué va a rechazar esa palabra? Porque va a decir, no me corresponde, era para muertos espirituales, no para mí, porque yo soy un espíritu con naturaleza divina. ¿Entendemos? Pero ¿qué pasa cuando los hijos de Dios se les está diciendo continuamente, no hagas esto, no hagas lo otro, no robes, no fumes, no tomes, no hagas cosas malas, no? Lo único que están impulsando a que reaccione, esa parte de la palabra reaccione su cuerpo y crea sensaciones en su cuerpo. Porque en el alma recibió la información y la alma la pasó al cuerpo y el cuerpo creó una sensación. Y ya hemos hecho varias pruebas de que cuando piensa en el alimento que a usted más le gusta y le pone los adornos que más le gusta, y obviamente agréguele la palabra no. ¿Y qué cree que le va a dar? ¿Qué sensación le va a dar a su cuerpo? Si piensa en un alimento, el que más le gusta, pero nada más agréguele no. No te comas esa nieve que te gusta con arriba con aderezo de fresa y chocolate, no te la comas. A alguien que le gusta mucho la nieve, pero no te la comas, y no te la comas, y no te la comas. ¿Qué cree que le estoy diciendo? Que si vaya por una nieve y se le antoja, porque el cuerpo nunca, la sensación en su alma, en su subconsciente, el alma, lo que es la conciencia, nunca le va a registrar el no, y al contrario va a mandar una información a los sentidos naturales, a la carne, en su cuerpo le va a mandar una sensación. ¿Ok? Entonces estamos haciendo una división correcta. Usted es un espíritu. Ahorita estamos hablándole al espíritu, que es usted. Pero luego vamos a hablarle un poquito al alma. Pero al alma le vamos a decir quién es usted en Cristo Jesús, para que el alma se renueve. Y una vez renovada el alma con la palabra de Dios, usted comience a hablar lo que está escrito, porque de la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Entonces su cuerpo va a reaccionar a lo que usted habla, porque lo creyó en su corazón. ¿Entendemos? En otras palabras, en un ejemplo muy sencillo, ¿a cuántos de aquí le gustan las tortas ahogadas? ¿Se han dado cuenta que los de Sinaloa no levantamos la mano? Sí nos gustan, pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. ¿A cuántos de aquí le gustan el ceviche de camarón? Un molcajete con salsa roja o verde, con callitos de hacha y una cebollita blanca ahí, con unos pepinitos ahí. ¿A cuánto les gusta así el camarón? Y al que no le gusta el camarón, pues póngale trocitos de pescado, pues, al que no le gusta el camarón. ¿A cuánto le gusta el pescado? El pescado empanizado, así, unos tacos de pescado empanizado con una salsa mexicana. ¿A cuánto le gusta?
¿O a cuánto le gusta la carne asada? Así una carne, unos cortes así bien, bien suaves. Entonces, es muy sencillo entender. Cuando yo le estoy hablando de carne asada, cuando yo le estoy hablando de mariscos, ¿a qué cree que le estoy hablando? ¿Usted cree que le estoy hablando a usted que es espíritu? Le estoy hablando a sus sentidos naturales, a su carne. Y su carne está reaccionando a ello. Porque le hablé de marisco, le hablé de carnes. ¿Y qué cree que le da? ¿Por qué cree que sale baba cuando piensa en la mejor comida? ¿Por qué cree que sale baba? Porque su cuerpo reaccionó a una información que su mente le envió. Alguien le habló a su mente recibió la información y la mandó al cuerpo, y el cuerpo creó algo que se llama baba. Bueno, acá le llamamos baba en México, ¿no? Quién sabe cómo le llamen por allá en otros países. No sé si es una grosería para nuestros hermanos de Colombia, Argentina, España, no sabemos, pero es una sensación que te da aquí, ¿no? Y que sobre todo cuando ves a otro que se lo está comiendo y no traes dinero tú para comprarte uno, ¿no? Imagínense. Bueno, pero ya pronto todos van a comprar todo lo que deseen. ¿Cuántos saben? En unos meses van a estar comprando el alimento que quieran, lo que se les antoje. Todos van a tener la oportunidad esa. Entonces ahorita cuando le ve alimento le hablé a una parte de es decir, su cuerpo y su mente, lo que es la carne, la mente natural y el cuerpo, siempre van a responder y van a tener un contacto, por eso tienen contacto con lo natural. ¿Okay? Usted que es un espíritu siempre va a tener ese contacto con ¿qué cree? Con lo espiritual. Entonces el espíritu opera en una ley espiritual y tiene contacto única y exclusivamente su espíritu. Usted que es un espíritu, su espíritu ya está mal dicho, ¿no? Usted que es un espíritu solamente puede recibir lo que es la palabra del nuevo pacto, hablarle de Jesucristo, hablarle del evangelio de la gracia, hablarle del evangelio del reino, hablarle del evangelio de la paz, hablarle acerca de la obra terminada y concluida del consumado es que Cristo Jesús nos proveyó en la cruz. Eso es lo que le corresponde a usted, que es un espíritu nacido de nuevo, le corresponde lo del nuevo pacto. Mire qué interesante, ¿no? A todo nacido de nuevo le corresponde escuchar el nuevo pacto. A todo muerto espiritual que vivió bajo la ley, era lo único que tenían que oír la ley de Moisés. Era para muertos espirituales. Ahora, ¿qué pasa si usted nació de nuevo? ¿Qué pasa si sigue oyendo ley de Moisés? ¿Qué cree que le va a generar? ¿Usted cree que le está hablando a usted que es un espíritu? No. Cuando le hablan ley de Moisés le están hablando a la carne. Es decir, el alma no renovada y el cuerpo. Y produce por obviedad cosas que pertenecen a la carne. Eso le va a producir frutos de la carne. Pero si hablamos lo que le corresponde a lo que es el nuevo pacto, ¿quién es en Cristo Jesús? Usted que es un espíritu, que es justo, que es perfecto, que es santo, no por sus buenas obras, sino por la sangre de Cristo en la cruz derramada. Entonces, por el sacrificio de Jesús, usted, y por la obediencia de Cristo, usted fue hecho perfecto, fue hecho santo y fue hecho justo. No necesitó usted realizar ni una obra, solamente recibir por fe esa maravillosa obediencia de Cristo en la cruz, ese sacrificio perfecto de Cristo. A nuestro Salvador lo recibimos por fe. Es lo único, por decirlo así, que tuvimos que hacer, recibir lo que ya se nos fue dado, y eso es lo que trae a manifestación entonces los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, mire, todos van enfocados en Gálatas capítulo 5. Ok, entonces el Espíritu opera en una ley espiritual, el cuerpo opera en una ley natural. ¿Sí sabía? La carne opera en una ley natural, pero el alma tiene la habilidad, por decirlo así, de operar en las dos leyes, la espiritual y la carnal, la espiritual y la natural. Si nosotros le metemos al alma, que son la mente, los pensamientos, los sentimientos, la mente natural, si le metemos información natural, va a operar nuestra alma, no va a ser renovada y va a operar en lo natural. Refiriéndome a que si en lo natural dicen que el ser humano tiene que vivir 80 años,
eso le están metiendo continuamente las noticias, las instituciones de gobierno, la gente, y que mi compadre se murió a los 80 y mi comadre también y el vecino también y todos están muriendo con el virus, etcétera. Mucha gente murió del virus no por el virus, sino por el miedo que tenían al virus. ¿Sí sabía? Nuevamente, muchas personas, hermanos en Cristo inclusive, murieron en el tiempo del virus solamente porque le tuvieron miedo al virus. Muchos sufrieron paros cardíacos por el temor que tuvieron al virus, no por el virus. Un familiar de mi esposa murió de pánico, no murió del virus. Duró todo un año, por ahí 2 años guardado, y en ese temor que le agarró durante 2 años, murió de un se llama ataque de pánico, algo así. De eso murió. Póngase a pensar. Entonces la gente no estaba muriendo inclusive ni del virus, estaba muriendo del temor, del miedo que tenían al virus. ¿Okay? Entonces, su alma es neutral. Si le mete información natural de lo que está sucediendo en las noticias, que van a cerrar empresas, que viene, inclusive en Estados Unidos dicen que viene una recesión económica, ¿sí sabía? El único detalle es que usted ahora está en Cristo y no le corresponde vivir esa recesión económica. Ese problema económico, si pega en Estados Unidos, ¿qué cree? Va a pegar en toda Latinoamérica. Y hasta todos los hermanitos en Cristo que realmente no entienden estos principios espirituales, que son espíritu, alma y cuerpo, y no entienden todo el bien que le ha sido depositado en ellos van a escuchar acerca de una recesión. Y si le pega a Estados Unidos, ¿qué cree? ¿A quién cree que le va a pegar? Pues a México, el vecino inmediato, y a toda Latinoamérica le va a pegar. Sí, pero a nosotros los hijos de Dios no, al mundo. Y a los hijos de Dios que no entienden que todo el bien le ha sido depositado ya y que no hablan lo que está escrito en la palabra. Si no hablan lo que está escrito en la palabra, es imposible que podamos vivir una vida abundante. Es imposible que podamos. ¿Cuántos años piensan vivir ustedes? ¿Cuántos años? Como que medio dudaron, ¿no? Dios mío. Bueno, estamos creyendo todos por mínimo 120, ¿no? ¿Sí? Nos unimos en la fe creyendo que vamos a vivir por lo menos 120, mínimo. Yo creo que voy a vivir 147 si yo los voy a enterrar a todos. Pero bueno, esa es otra historia. O si se pone de acuerdo, pues vivimos 147 todos. ¿Qué les parece? Y depende de lo latoso que usted sea, los hijos van a decir, ya Señor, llévatelo, 120 y llévatelo, ¿no? Algunos hijos van a decir, no sé. Pero bueno, entonces, ¿en qué estábamos? En que la información que recibimos, el alma es neutral. El alma recibe lo natural y el alma recibe lo que es la palabra. Si usted le mete palabra del nuevo pacto a su alma, la renueva y va a empezar a hablar lo que está escrito independientemente de las circunstancias. Viene crisis, pues ¿qué me importa? Si Él se hizo pobre para que yo fuera rico, ahora soy rico en Cristo Jesús. Ahora todo lo tengo suplido conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, ya todo está suplido conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya no tengo necesidad de nada. Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Toda semilla, Él ya me la proveyó. Él da semilla al que siembra, pan al que come. Es el que provee y multiplica mi semilla, aumenta los frutos de mi justicia. 2 Corintios 9, 10 y 11, para que yo esté rico. Para que yo esté rico para toda liberalidad. Bienes y riquezas ahí en mi casa. Salmo 112, versículo 3. Todo lo tengo, todo el bien, Filemón 1:6, todo el bien me ha sido depositado dentro de mí. Yo saco la palabra por mi boca, que haya abundante corazón, en la abundancia de mi corazón, y eso es lo que sé. Dijo el Señor Jesús, todo lo que tú digas te será hecho. Sencillo. Porque cualquiera, Marcos 11:23, porque cualquiera, 11:22 y 11:23, tengan la fe de Dios, dijo el Señor Jesús. Mire, vamos a Marcos 11, creo que es importante. Marcos 11, versículo 22. Tengan la fe de Dios, dice la versión Septuaginta. Tengan la fe de Dios. Respondió Jesús, dice, ustedes tienen la fe de Dios.
no fe en Dios. Hay otras traducciones como la Reina Valera dice, tengan fe en Dios. No, lo más correcto es, ustedes tienen la fe de Dios. Tengan la fe de Dios, eso fue lo que dijo Jesús. ¿Ok? Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Bueno, monte es una figura, es parte de un ejemplo natural para entender que un monte es un obstáculo, ¿ok? Es un problema, es una situación. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, pero no duda. ¿Dónde no debe dudar? En su corazón. Sino que creyere que será hecho lo que dice. Usted tiene que creer que será hecho lo que usted dice. Tiene que creer que será hecho lo que usted dice. No tiene que decir y después creer por si a ver si sucede o no, sino primero tiene que creer que será hecho lo que usted dice. Entonces, cuando cree en su corazón que será hecho lo que usted dice, entonces y hasta entonces lo que usted diga le será hecho. Tan sencillo. Porque usted es un espíritu del cual y donde está la vida de Cristo. ¿Sabía que Cristo está en usted? Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando vivimos en lo natural y el alma le damos información natural, siempre vamos a operar en leyes naturales. Pero cuando nosotros entendemos que somos espíritus y escuchamos acerca de lo que Cristo pagó por mí en la cruz, lo que yo soy en Cristo Jesús, lo que Él conquistó por mí, entonces vamos a operar en la ley espiritual, que es la ley del espíritu de vida. Que esa ley del espíritu de vida nos va a librar de la ley del pecado y ¿qué cree? De la ley de la muerte. En otras palabras, ya no va a haber muerte en nuestras vidas. Estamos hablando de muerte prematura, ¿ok? Ya no va a haber muerte eterna, ya no va a haber muerte en nuestras finanzas, ya no va a haber muerte en todo lo que nosotros hagamos o emprendamos. Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La segunda parte no viene en los manuscritos, ¿ok? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso no hay, no viene. No es bíblico para que usted me entienda. Entonces dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En otras palabras, el conocimiento de lo que hizo Jesucristo por usted. Su obra terminada y concluida en la cruz. Ese conocimiento es la ley del Espíritu de vida. Es decir, lo que le da vida a su espíritu es el entendimiento completo y perfecto de que Cristo Jesús es el todo en todo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el nuevo pacto, el entendimiento del nuevo pacto. La ley del Espíritu de vida es el entendimiento de que usted es alguien justo ya. ¿Por qué es justo? Porque es un espíritu. Ya no es carne. Porque desafortunadamente, hermanos en Cristo, que ellos ven en lo natural. Y si llegan a cometer un pequeño error o pecado, ellos dicen, creo que ya no merezco nada de Dios. Inclusive creo que le fallé a Dios. Porque ven las cosas en su carne. No entienden que son espíritus. Ahora, con eso no promovemos que la gente empiece a pecar en la carne, ¿me entiende? No estamos diciendo que la gente peque, estamos dándole una mejor solución para que no peque, es al revés. No a través de provisiones, sino a través de entender el nuevo pacto en Cristo Jesús. Para que la gente se enamore de Jesús. Y en lugar de que alguien le esté diciendo, no robes filigonio, no robes, no hay necesidad de decirle eso. Usted se enamora de Jesús y por naturaleza produce frutos del Espíritu. Y ahí creo que íbamos a ir ahí a los frutos de Gálatas capítulo 5, ¿no? La ley del Espíritu de vida. ¿De qué nos libra la ley del Espíritu de vida? Dígame, ¿de qué? Nos libra principalmente de la ley del pecado, es decir, el pecado ya no le va a aplicar como una ley. Y segundo, ¿de qué lo libra?
de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. La muerte prematura, la muerte en sus finanzas, la muerte en su salud, etc. Y Gálatas capítulo 5, debemos de producir, porque somos espíritus nacidos de nuevo, solamente los frutos del espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Hay una Biblia que se llama Nuestro Pueblo. Dice: les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios. Alguien que se conduce por el Espíritu de Dios, ¿quién es? O sea, dice Reina Valera, andad en el Espíritu. Pero me gusta más esta traducción, porque no le está exhortando para que usted ande en el Espíritu, sino que usted ya anda en el Espíritu, pero debe de dejarse guiar por el Espíritu de Dios ahora. Eso es muy diferente, ¿ok? Dice, les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los bajos deseos, ¿ok? Permitan que se dejen conducir por el Espíritu. Les pido que se dejen. Ahora, la Biblia en lenguaje sencillo dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. En otras palabras, si usted obedece al Espíritu de Dios, ¿en qué momento obedecemos al Espíritu de Dios? Dígame. ¿En qué momento obedecemos al Espíritu de Dios? Cuando recibimos la información de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, cuando escuchamos nuevo pacto, cuando escuchamos el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, cuando escuchamos que somos una nueva creación, cuando entendemos que Cristo Jesús nos declaró justos, no por nuestras obras, sino por su obra perfecta en la cruz, cuando entendemos literalmente que Cristo y nosotros somos uno, porque ha venido a habitar juntamente y se ha unido a nosotros que somos espíritus. Cuando tenemos ese entendimiento, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, si dejamos guiarnos por el Espíritu de Dios y escuchamos la ley del Espíritu de vida, que es la ley del nuevo pacto, que es el nuevo pacto literalmente, y que es acerca de la obra concluida y terminada de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, cuando usted recibe esa información, renueva su mente y no va a producir las obras de la carne, sino que usted va a andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Entonces, déjense guiar por el Espíritu. Si se dejan guiar por el Espíritu, entonces no van a satisfacer las obras de la carne, que es la mente natural y el cuerpo. Y luego dice el 17, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el Espíritu. Ahí Reina Valera escribió espíritu con E mayúscula. Significa que está hablando del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo yo con lo que dice Reina Valera, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. En otras palabras, su carne y su mente natural es contra lo que habla el Espíritu Santo del nuevo pacto. Porque el Espíritu Santo le habla del nuevo pacto a usted, que es un espíritu, no a la carne, sino a usted, que es un espíritu. ¿Entendemos? Por eso se opone. Un muerto espiritual puede escuchar acerca de la ley de Moisés, o los muertos espirituales que vivieron antes de Cristo. Todos ellos eran muertos espirituales, y Dios trataba a ellos como muertos espirituales en su carne, en su cuerpo y en sus sentidos naturales. Dios trataba en ellos.
de esa manera porque eran muertos espirituales. Pero una vez que usted vino a Cristo, nació de nuevo, ya Dios no nos puede tratar como si fuéramos carne. Ahora nos trata como espíritus, porque somos espíritus. Por eso dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Por obviedad, ¿por qué es contra el Espíritu Santo? Porque nuestra carne, que son los sentidos naturales, y nuestro cuerpo no puede recibir lo que es del Espíritu de Dios, entendámoslo. Única y exclusivamente usted puede recibir lo que es la ley del Espíritu de vida, es decir, el nuevo pacto para acá, es lo único que usted puede recibir como una nueva criatura. ¿Entendemos esa parte? ¿Pero qué cree? Siempre va a haber una oposición entre sí. Por eso su cuerpo no puede recibir lo espiritual. La única manera en que su cuerpo va a reaccionar es cuando recibe el nuevo pacto y entiende la obra perfecta de Cristo en la cruz. Entonces renueva su mente. Y una vez que renueva su mente, usted comienza a hablar lo que está escrito en la palabra y que ya abunda en su corazón. Y eso le va a ayudar a que su cuerpo literalmente reaccione a lo que está escrito y deje de pecar en su cuerpo. Pero mientras no escuchemos el nuevo pacto, mientras no entendamos la obra perfecta de Cristo, mientras no escuchamos acerca de Jesús y del nuevo pacto, porque Jesús es el nuevo pacto para acá, ¿ok? Y si no escuchamos acerca de Jesús, difícilmente el cuerpo va a reaccionar. Difícilmente. ¿Entendemos? Se oponen entre sí, obviamente para que no se haga lo que se quiere. Pero aquí viene el 18. Pero si son guiados por el Espíritu, ¿qué dice? Ya no están bajo la ley. ¿Por qué mete a la ley de Moisés ahí? Porque nos está diciendo que la carne única y exclusivamente, la información de la ley de Moisés nos va a afectar para andar en las obras de la carne. Pero la información que viene del Espíritu de Dios, que viene a glorificar y hablar acerca de Jesús en el nuevo pacto, es lo que va a permitir que haya frutos de el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? ¿Sí está entendiendo lo que estoy diciendo o no? Si usted es guiado por el Espíritu, ¿qué cree? Ya no tiene que escuchar, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Ya no tiene que escuchar lo de la ley de Moisés, porque si sigue escuchando la ley de Moisés, va a producir frutos de la carne. En otras palabras, va a pecar más. ¿Qué va a pecar? Su vehículo. No usted, su vehículo. Entonces, si usted está guiado por el Espíritu, ¿qué cree? Debe escuchar lo que es para usted, que es un espíritu. Nuevo pacto. Y si usted escucha nuevo pacto, su posición en Cristo, todo lo que Cristo pagó por usted habla lo que está escrito. Y cuando habla lo que está escrito, ¿qué cree? A su cuerpo se le van a antojar menos las tortas ahogadas. Va a poder dominar su cuerpo. Mucha gente cree que este cuerpo lo va a dominar con ayunos. No lo va a dominar. Porque cuando la gente ayuna, ¿qué cree? ¿Qué cree que cuando usted está ayunando dice, Señor, pues voy a hacer un ayuno de 3 días? Dios mío, yo lo hice, pregúnteme a mí. ¿En qué cree que anduve pensando esos 3 días? ¿En comida? Nada más pensaba en comida. Hasta la palabra se me olvidaba porque tengo hambre. Óigame, ni siquiera me concentraba con el Señor porque tenía hambre. Mi cuerpo me pedía comida. Piensa en comida, mira qué rica la comida, mira, wow. Tortillas, pan, refresco, mira. Carne asada, mira qué rico. Y yo a mi cuerpo porque quería dominar el cuerpo con el ayuno. Pero el ayuno no te va a ayudar para controlar el cuerpo. Dice Santiago capítulo 3, léalo. La única manera que usted puede controlar su cuerpo es cuando refrena su lengua. A través de la lengua se controla el cuerpo. Dice el 19, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí viene una serie, ¿no? La ley va a producir esto, mire. La ley va a producir, el conocimiento de la ley va a producir adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto que ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea,
aquella persona que escucha la ley de Moisés, lo único que va a producir es sensaciones en su cuerpo. Y esas sensaciones en su cuerpo van a producir las obras de la carne. Y las obras de la carne no lo van a ayudar a usted principalmente a vivir la abundancia del reino de Jesús aquí en la tierra. Es decir, no va a vivir 120 años. Digo, por ejemplo, hay hermanos todavía que fuman, ¿sí sabía? Ahora, ¿cómo puede dejar un hermano de fumar? Diciéndole que no fume, o hablándole a él que es un espíritu, diciéndole ahora eres justo, eres perfecto, eres santo, la sangre fue derramada por ti. Empieza a valorar más esa sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz y empieza a hablar: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aún con el cigarro en la boca, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y de una cajetilla pasó a 2, y de 2 pasó a 1, y después pasó a juntar las que se le caían a los borrachitos en la calle, y por último dejó de fumar. Porque él habló lo que él era en Cristo Jesús, espíritu que es justo, perfecto y santo. Y el cuerpo reaccionó a eso. ¿Sabía que esta palabra, cuando usted escucha esto, las personas van a dejar de hacer cosas en su cuerpo? Pero si yo le digo, no fumes, no fumes, no fumes, ¿qué cree que le estoy diciendo? Le estoy dando hasta la marca y está viendo hasta el color de la cajetilla porque le digo que no fume. Eso no ha ayudado a ningún hermano, ¿eh? Yo he conocido hermanos que en las congregaciones donde estuve que fumaban. Yo no los juzgo y Dios no los juzga. Es sencillo, obras de la carne es porque se les está prohibiendo cosas y eso se les está antojando porque le están hablando. Oye, ¿qué necesidad tengo de estarle hablando? Y se les está antojando. Ya ni siquiera el hermano se acordaba y yo le estoy diciendo no hagas esto. Le estoy acordando porque el subconsciente nunca le va a registrar el no. ¿Ok? Manifiestas son las obras de la carne. Ahí viene un montón de obras de la carne. ¿Se ha dado cuenta? Y las obras de la carne, ¿quién las produce? El escuchar la ley, porque la ley era para la carne. Pero fíjese lo que produce el escuchar la ley del Espíritu de vida, nuevo pacto y la obra terminada de Jesús. Fíjese lo que produce, más el fruto del Espíritu, del Espíritu Santo con E mayúscula. Viene con E mayúscula, la palabra neuma griega, significa el fruto del Espíritu, lo que va a producir cuando yo escucho el nuevo pacto, cuando yo escucho la sangre derramada de Jesús, cuando yo escucho lo que Cristo pagó por mí en la cruz, cuando yo escucho donde me ha posicionado, que se ha unido conmigo, que me ha puesto en una posición de altura en los lugares celestiales juntamente con Él. Yo entiendo la posición que tengo. ¿Qué cree que va a producir eso? Dice, va a producir el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, en otras palabras, la ley de Moisés no tiene nada que ver en esto. Lo único que tiene que ver es que entienda que el Espíritu nos guía a escuchar acerca del nuevo pacto. Entonces usted va a producir, ¿qué cree? ¿Qué cree que va a producir? Amor. Va a empezar a amar hasta el vecino que le cae mal. Va a producir gozo. Ya no va a andar con la cara de como que se acaba de comer 10 limones, la cara de amargado. Va a producir paz. Ya no va a tener intranquilidad que si cierran empresas, que viene una crisis, que no, las tortillas subieron, que los frijoles subieron. O sea, ¿qué le va a importar si usted va a ser rico en Cristo Jesús? Va a tener paz, va a tener paciencia, Dios mío. Muchos de los que nosotros no tenemos, nuestros hijos nos sacan, muchos dicen las canas verdes. Va a tener paciencia, va a tener benignidad, es decir, bondad manifiesta. Y ahora no nada más dice, ay, soy muy bueno, soy muy bueno. ¿Y a quién ayudas? No, pues a nadie, pero soy bien bueno. Benignidad es eso. Mostrar ahora lo que Cristo nos ha dado, el amor de Cristo para ir a las personas. Por eso vamos a abrir unos comedores en marzo, abril del siguiente año para ir al alimento natural y el alimento espiritual a las personas. Son las dos cosas. Benignidad, bondad, que es lo mismo, ser bueno, pero benignidad es poner en práctica la bondad. Fe, el fruto del Espíritu es fe, una plena convicción que independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo, que independientemente de que gente se esté muriendo, a nosotros no nos va a llegar ni nos va a tocar.
Eso es fe, plena convicción. Va a producir mansedumbre, mi hermano, que muchos no tienen nada de mansedumbre. ¿Sabe lo que es mansedumbre? Que sea humilde para recibir la palabra. Va a producir templanza. Es decir, va a ser inconmovible a pesar de las circunstancias. Templanza. Y lo dice, contra tales cosas no tiene nada que ver la ley de Moisés. O sea, la ley de Moisés nunca le va a producir amor. La ley de Moisés nunca le va a producir benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No le va a producir nada de eso. Nada de eso le va a producir. Nosotros vivimos por el Espíritu y vivimos en el Espíritu, porque Cristo habita en nosotros. Si entendemos que vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros, si entendemos eso, entonces las obras de la carne ni siquiera se va a acordar de ser cosas, obras de la carne. Va a tener toda su vida ocupada. Vamos a ocupar mucha gente en los comedores, tanto que supervise, tanto que lleve la palabra, tanto que lleve las verduras y las frutas y los alimentos, tanto que maneje los automóviles para traer a la gente allá. O sea, va a haber muchísimo trabajo en el domo de la fe que vamos nos va a ayudar a supervisarlo, el domo de la fe, en ver que los trabajadores que lleva el ingeniero o el arquitecto estén trabajando. Todo, va a haber muchísimo trabajo el año que entra, muchas cosas que hacer. Vamos a meternos en la radio. ¿Quién cree que va a ir a predicar a la radio? Vamos a ir a otras. Espero ya el año que entra también ir a otros países a empezar a ponerles algún salario a pastores, a construir congregaciones. Hay muchísimo. Vamos a viajar a muchos países para llevar principalmente la bendición que el Señor nos ha dado, repartirla, compartirla, y para que otros hermanos en Cristo también puedan vivir en la abundancia y podamos inclusive construir congregaciones para personas. Vamos a abrir el hospicio para niños de la calle. ¿Quién se va a encargar? No va a ser el pastor el que va a andar aquí, va a andar allá y va a andar. Dios mío, no. Somos un equipo y debemos de trabajar coordinadamente, no separadamente, coordinadamente. Por eso ya vamos a hacerlo el AR, para trabajar como un equipo. ¿Somos un equipo? No son de parte del equipo ustedes. Debemos de coordinarnos para trabajar. No va a tener tiempo de acordarse de que tiene que pecar. Realmente ya usted ya vive en el Espíritu, porque es un Espíritu. No va a tener tiempo. ¿Pero qué cree? Lo único que tiene que hacer usted, si hay algo que tiene que hacer, porque usted es un espíritu, si hay algo que tiene que hacer, dice la Biblia, a ver si encuentro ese texto bíblico, si lo puedo entender poquito. A ver si lo que nos habla, que nos, ¿cómo dice? Creo que es que nos esforzamos en la gracia, algo así. A ver si lo encontramos por ahí. Lo único que debemos hacer nosotros literalmente es comenzar a entender que tenemos que recibir y oír continuamente el Evangelio del nuevo pacto, el Evangelio de la gracia, el Evangelio que le corresponde a usted como espíritu. Pero necesita meterle ese alimento. Por eso yo le pregunté al principio, ¿cuántas veces come al día? ¿Cuántas veces usted come al día? 3 veces escucha palabra, porque usted es un espíritu. No le estoy hablando, usted tiene un cuerpo, usted no es cuerpo. Ahora sí le pregunto, ¿cuántas veces le da de comer a su cuerpo en el día? Ahora, ¿cuántas veces come usted? Dios mío, nadie contestó. Yo todos los días como, porque soy un espíritu y creo que necesito ese alimento espiritual del nuevo pacto. Escucho a muchos ministros de fe y de gracia que enseñan el nuevo pacto. Yo no escucho
Yo no escucho antiguo pacto, yo no escucho gente que me está hablando de la ley, yo no escucho gente que está combinando pactos. Yo no escucho gente que está hablando, mucha gente dice, es que háblales en contra del pecado. Digo, la gente ya sabe que no debe pecar. ¿Para qué les hablo en contra de lo que es? Si no son niños, usted no es un niño, mi hermano. Usted es un ser espiritual con Cristo en su corazón, unido a Cristo. Ya no tenemos que tratarlos como niños. ¿Ok? Si hay algo que tenemos que esforzarnos, y lo único que es en la gracia, en entender gracia, en entender nuevo pacto, en darle ese alimento. Necesitamos ese alimento, ¿ok? Necesitamos comer este alimento de la gracia del nuevo pacto. Eso es lo único que nos va a ayudar. Si estamos produciendo obras de la carne es porque no estamos oyendo la palabra. Segunda de Timoteo 2:1, con eso concluyo ya, nomás quería darle esto. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, recomendación de Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Y fíjese que no dice que se esfuerce en sus obras. En otras palabras, la gente que, hermanos, esfuércense en ayunar, ayunen, esfuércense para que sean, para que conserven su salvación, esfuércense para obtener la bendición de Dios, esfuércense, y entre más se esfuercen, Dios les va a dar más. Es una vil mentira, mi hermano. Dígame, ¿cuántos ustedes se tuvieron que esforzar para recibir el nuevo proyecto financiero, donde van a tener abundancia en unos meses? ¿Cuántos se tuvieron que esforzar? ¿Cuánto tuvo que ayunar para recibirlo? Dígame. Él se lo proveyó por su gracia y por su amor. No tuvimos que hacer nada, solamente creer que Él ya nos había proveído todo en la cruz y decirle, gracias, Señor, porque te hiciste pobre en esa cruz, llevando toda maldición. A ti te cayó 3 horas de tinieblas, fuiste despojado de tus ropas, fuiste despojado de todos tus bienes. Ahí te quitaron todo. Ahí, en esa corona de espinas, lo que en Génesis se me quitó, donde dice que íbamos a vivir en una tierra desértica que iba a producir espinos, pues esas espinas así a ti te las pusieron en tu 100, te traspasaron tu 100, ahí llevaste mi pobreza, Jesús. Y como tú llevaste mi pobreza, yo ahora en ese agradecimiento recibo por fe, recibo la manifestación de lo que tú ya me proveíste en la cruz. No tuve que hacer más que decirle gracias, Señor. Te hiciste pobre por mí, gracias. Y eso trajo a conocimiento este proyecto de negocios. Tú pues, hijo mío, si hay algo en lo que se tiene que esforzar, no es en sus obras, no es en ayunar, no es en tratar de continuamente, es que me tengo que levantar a las 2 de la mañana, porque creo que si oro a las 2 de la mañana soy más espiritual que si oro a las 10 de la mañana. Hay personas de ese tipo, hermanos en Cristo, creen que si oran a las 3 de la mañana son más espirituales que los que oran a las 10 de la mañana. Y continuamente, y entre más, súfrele, hermano, súfrele para merecer. Dios mío, eso no es así. Él ya sufrió. Y porque Él sufrió, yo merezco todo lo que Él me regaló en la cruz. Fue un regalo. No tengo que esforzarme. Lo único que sí me tengo que esforzar es en entender su gracia maravillosa. ¿Y cuál fue su gracia? Que yo no tuve que hacer nada para que Él me diera la vida eterna. Usted no tuvo que hacer nada, mi hermano. Nada tuvo que hacer. Si acaso lo único que podemos decir, y que no es algo que usted hizo, es recibir esa gracia por fe. Esfuérzate en la gracia, sí. ¿Cuál gracia? La que es en Cristo Jesús. Es el único esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Pues cuando ande ahí con lavando la ropa del marido, pues ponga una enseñanza, por el amor de Dios. No ponga Juan Gabriel, ponga una enseñanza. Le va a ayudar más. Le va a ayudar más una enseñanza, porque le va a dar vida. Ese espíritu inactivo se va a activar y va a empezar a hablar lo que está escrito. Todo el bien que le fue depositado en usted, entonces lo va a traer a lo externo manifiesto. Y
Va a ser totalmente próspero, millonario, rico para toda buena obra, va a vivir, va a ser saciado a larga vida. Va a tener todas las cosas en plenitud, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Esfuérzase en la gracia, esfuérzase en entender gracia. ¿Sabe que sí nos tenemos que esforzar en entender gracia? Porque la gracia no es sencilla, no es fácil de entender. Porque estamos acostumbrados tanto en el catolicismo, testigos de Jehová, cristianismo, inclusive evangélico, estábamos acostumbrados a que, hermano, tienes que sufrir para merecer, ándale, ayuna tantos días. ¿Quieres ser lleno de la unción de Dios? Ándale, 40 días. ¿Quieres ser usado por Dios? Pues vétele 41, ¿no? ¿Quieres ser sanado? Pues ayúnale. ¿Quieres que Dios te sane a tu hijo? Ándale, otros días de ayuno. Dios mío, puros sacrificios. Critican al católico porque se pegan o palazos y se va de rodillas uno a otro, pero los cristianos andan ayunando para ser sanados. Cuando ya fuimos sanados por la llaga de Jesús, solamente por fe, Señor, yo recibo la sanidad de mi cuerpo, porque tú ya lo hiciste, te sacrificaste por mí, yo lo recibo ahora. No tengo que hacer nada, solamente creer en lo que hiciste por mí, Jesús. ¿No es más grande esto? Pero ¿qué cree? La mente aún del cristiano está acostumbrada a sufrir para merecer, ayunar para merecer, sacrificarme para merecer. No, mi hermano. Quitemos esa mentalidad y esforcémonos en la gracia. Esforcémonos en entender gracia. Aunque no lo entiende, el pastor me dice que soy justo, pero yo hoy pequé porque pensé mal. Hoy pequé porque se me antojaron unas tortas y soy un glotón, me comí 10 viendo el Netflix. Creo que pequé contra Dios. Pues sabe que también eso es pecado también, según la ley. El ser glotón es pecado, ¿sí sabía? Sí es pecado, pero de la carne, del cuerpo, de lo carnal. No es pecado en usted, que es un espíritu, entendámoslo, ¿ok? Para la carne, pues imagínese, puede cometer muchísimos pecados a la carne, hasta la glotonería es pecado, mi hermano. Pero si usted se esfuerza en entender gracia, entonces, aunque no entienda, aunque se le haga complicado decir, ¿cómo que no soy pecador? Pues sí, no es pecador porque es un espíritu usted. ¿Cómo que no soy pecador si la regué ayer, antier? Le mentí al patrón. ¿Y por qué llegaste tarde? Le dice el patrón, bueno, es que hubo mucho tráfico y eran mentiras, se levantó tarde. Pues o sea, nunca va a haber perfección en la carne, mi hermano. Pero cuando entendemos que hay perfección en nosotros, que somos espíritus, entonces es difícil comprender su mente esto, es difícil de comprender. Por eso dice Pablo a Timoteo, esfuércense en la gracia, porque les va a costar entender esta mente no renovada, que usted es justo independientemente que se coma 20 tortas ahogadas, independientemente que le mintió al patrón, que llegó tarde porque había tráfico, independientemente de eso, que le haya mentido al patrón, usted sigue siendo justo porque es un espíritu. ¿A poco no cuesta? Sí cuesta, a mí me costó entender esto. Dice, pues, Señor, pero ¿cómo soy justo? Si ayer la regué en pensar esto, si ayer la regué en lo otro. Digo, hasta la mentira más piadosita, que usted ve mentira más piadosita, pues es un pecado en la carne. ¿Quién lo dijo? Su mente no renovada lo dijo esa mentira. Pero cuando usted escucha el nuevo pacto, cuando entiende que es una nueva creación, cuando entiende que ha sido depositado un nuevo espíritu en usted lleno de la vida de Cristo, entonces, hasta entonces, va a poder renovar la mente y controlar las mentiritas piadosas. Y va a dejar completamente las 10 tortas y se va a comer una, a lo mejor cada mes. Póngase, pídame gracias al Señor. Gracias, Jesús. Vamos a repartir lo que viene siendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en este juguito de uva. La sangre de Cristo simboliza el cuerpo de Cristo. Esto va a recibir usted sanidad en su cuerpo. Y entienda, este jugo de uva representa la sangre del Cordero. Pero dijo el Señor Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto. Eso es lo que les corresponde a usted, que es un espíritu. La sangre del nuevo pacto lo ha justificado. Entienda que ha sido justificado. Entienda que todos, hasta los últimos días de nuestra vida, hay personas que se mueren
odiando a sus hijos, odiando a sus hermanos porque se pelearon por una herencia. Y no sé si se fije que en los últimos días de su vida, cuando está a lo mejor con una enfermedad terminal, no sé si usted ha fijado que se quieren acercar los hermanos, aunque se odiaron toda la vida. Pues aún así, siendo cristianos, por el hecho de tener a Cristo en su corazón, aunque haya odiado toda la vida a sus hermanos por una herencia, aunque haya odiado a sus padres, a sus hijos, ¿qué es lo que, independientemente de eso, si se va aún así con ese resentimiento fue en su alma, no fue en usted, que es un espíritu? Y lo que es eterno somos nosotros, que somos espíritus, no nuestra alma ni nuestro cuerpo. Señor, te damos gracias porque esto produce vida en nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros. Vea todo lo que hizo Jesús. Dice que es el cuerpo de Él, que por cada uno de nosotros fue partido, y partido literalmente significa sacrificado, molido, golpeado, latigado y traspasado por esos clavos. Esto es mi cuerpo que por vosotros. Diga, ese es el cuerpo de Cristo Jesús, que por mí fue sacrificado. Y luego Jesús le dijo: haz esto ahora, hazlo, y recuérdame a mí. Cierren sus ojos y vean a Cristo en la cruz. Vean ahí cómo fue traspasado por esos clavos. Veanlo todo golpeado, su carne deshecha, su rostro totalmente deshecho. Por esas heridas usted ya fue sanado. Ahí llevó toda enfermedad y toda dolencia. Ahora puedes decir: yo recibo lo que se pagó por mí a través de ese sacrificio. Recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús, porque por tus heridas yo fui sanado. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Vea todo lo que representa el nuevo pacto. De eso le estamos hablando. Esta copa es el nuevo pacto. Jesús dijo: esto es para ti, el nuevo pacto es para ti. No es la ley, no son los mandamientos. Esta copa es el nuevo pacto que te corresponde a ti como espíritu, nacido del Espíritu. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres. Dice Jesús: hágalo en memoria de mí. Nuevamente ve a Jesús en la cruz derramando su sangre preciosa. Cada gota de sangre fue derramada por usted. Tanto fue el sacrificio, tan grande fue el sacrificio del Cordero, que le proveyó vida a usted, que es un espíritu, que lo hizo justo a usted, que es un espíritu, y que no nada más lo hizo justo sin pecado, sino que decidió venir y unirse a usted, que es un espíritu. Y en esa misma unión nos sentó en los lugares celestiales. Y para Dios, usted es un hijo amado, sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús.
Gracias, Jesús. Solamente dile gracias, de gracias por ese nuevo pacto. Gracias porque hay mejores promesas para mí. Promesas incondicionales. Porque tú te hiciste pobre para que yo fuera rico. Porque tú te hiciste enfermedad para que yo fuese sano. Porque tú te hiciste pecado para que yo fuese hecho justo. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Él merece la gloria. Él merece la honra. Él merece la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Rey. Pues nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Cristo les ama, a nosotros también. Reciban a Jesús sencillo. Dígale, Señor Jesús, ven a mi corazón y a mi vida. Hoy te recibo como mi único Señor y mi único Salvador y mi único Dios. Creo que soy salvo por tu sangre preciosa en la cruz. Gracias, Jesús. Amén. Sean sanos, sean libres. Y recuerde, viernes, transmisiones a partir de las 7:50, 8 de la tarde, noche, hora del centro de México, hora del Bajío, y también los domingos a las 12 del mediodía. Gracias y paz les sean multiplicadas de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, a cada uno de ustedes. Bendiciones, les amamos en Cristo Jesús. Bendecidos.